41 empieza nuestro panel de conversación como cada mañana y saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Muy Buenos bien, días. feliz de que sea viernes en esta semana extraña porque es semana de elecciones también. Sí, pues, sí, Algunos trabajan. quieren mala. Ya, sí, pues, yo sí, ella no. Saludamos, pero es porque la vez anterior fue al revés, sí, así funciona esto. Vamos a saludar en primer lugar, darle la bienvenida a nuestro estudio a la delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio, Lorena Meneses. Bienvenida, Lorena. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación, otra vez. Ya el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Bien, día justo. Buenos días, ¿cómo están? Corriendo, sí, Sí, sí. puede tomar aire. Pero yo por mientras nomás reiterar lo que decíamos más temprano, el fallecimiento, pero en este caso además lamentar el fallecimiento de la diputada Mercedes Bulnes. Ahí, Monse, te doy la palabra. No, quizás repetir algo que dije antes. Solo en los últimos años de su vida fue diputada, antes que eso fue toda su vida una luchadora de los derechos humanos. Y agregar nomás que no podemos omitir en este momento la falta de humanidad que se tuvo con ella en los últimos meses. Aquí tengo, ahí están las votaciones, hay que decirlo, hay diputados de derecha y el Partido Republicano que votando en contra o absteniéndose le negaron, por ejemplo, el reemplazo en la Comisión de Ética de la Cámara, o le negaron un pareo obligándola a ir a votar muy enferma. Y esto no es política, ¿no? Esto no se hace con nadie, ni dentro de la Cámara de Diputados ni en la vida. Así que eso, Monse. Sí, no, solamente enfatizar en lo que tú planteas de la falta de humanidad. Esto va más allá de un sector político u otro, ¿eh? Si estuviéramos hablando de una persona de otro sector, probablemente diríamos lo mismo. Así que me sumo a ese planteamiento respecto de la ética en política y también de la humanidad. El presidente Boric tuiteó hace algunos instantes respecto de esta lamentable noticia. Voy a leer un extracto de ese posteo. Señaló que ha fallecido nuestra compañera diputada Mercedes Bulnes, fue atenta, luchando hasta el final y su vida deja estas estelas que no se borrarán, defensora de los derechos humanos en los tiempos oscuros, y ahí, bueno, haciendo una mención también a su trayectoria, como tú dices, no solamente como parlamentaria, sino como defensora de los derechos humanos, ella junto a su marido Roberto Celedón, que también ha cumplido ese rol. Bueno, dicho eso, les damos la palabra respecto de esto, diputado Daniel Melo. Ahí que compartió usted con la diputada Mercedes Bulnes, y también respecto a esto que estamos comentando, ¿no? Sobre esta falta de empatía muchas veces, de humanidad que se da en el Congreso. Bueno, lo primero, estamos muy tristes. Yo la verdad es que me tocó compartir con Mercedes en una comisión investigadora de Codelco y siempre fue una persona, primero, muy, muy humilde, pero muy locuaz también, ¿ya? Como buena abogada. Muy firme. Sí, sí, muy firme, de muchas convicciones. Eh, y bueno, la verdad es que cuando nos enteramos que está muy enferma, siempre uno tiene una esperanza de la verdad, de que las personas puedan, ¿no es cierto?, recuperarse y todo. Y la verdad que todo lo que ustedes detallaban recién, eh, creo que es un llamado también de alerta, la verdad, a recuperar la amistad cívica, porque para todos fue muy inentendible de que la oposición se negara hasta el día de hoy, la verdad, por ejemplo, a reemplazarla a la Comisión de Ética. La última vez que tuvimos la oportunidad de compartir con ella en la sala fue para la acusación constitucional contra contra la ministra Carolina Tobá, hace semanas atrás. Por el estado de salud, Mercedes, la verdad que se veía muy, muy, muy afectada. Y bueno, se va una persona importante, yo creo, para la historia de nuestro país. Para la historia reciente, a propósito de lo que recién comentábamos, en la defensa de los derechos humanos, en su rol como parlamentaria, ¿no es cierto? Y una mujer que luchó hasta el último momento. Entonces yo quisiera desde acá rendirle un sentido homenaje, además para toda nuestra bancada, la bancada del Partido Socialista. Y por cierto también entregar las condolencias a su partido, al Frente Amplio,
y a todos los compañeros y compañeras que son parte, ¿no es cierto?, también de ese comité, ya que yo creo que, y a sus electores también, a la comunidad de la región del Maule. Sí, pues de la que siempre ha sido la Así familia Celedón Bulnes. Sí. Bueno, aquí está Lorena del Frente Amplio, Lorena Menezes. Sí, bueno, enterarnos de esta noticia es bien impactante para nosotros, una compañera de partido, orgullosa de haber militado en el mismo partido con ella, con toda la trayectoria, como ustedes estaban detallando antes, que ella tenía, digamos, y que para nosotros siempre va a ser un referente de lo que significa la lucha por los derechos humanos, lo que se vivió en dictadura, para no olvidarlo. Y precisamente un poco yendo al punto de la humanidad que necesitamos hoy día también, no solamente en el país, en la política en particular, creo que nos hace pensar, pararnos en un minuto, reflexionar, yo creo que eso es importante, y obviamente darle todo el apoyo y las condolencias a su familia. Muy importante para nosotros. Sí, nos sumamos a ese llamado también. Bueno, a propósito de la amistad cívica que invocaba aquí el diputado Daniel Melo, les queríamos plantear el tema del caso del ex subsecretario Manuel Monsalve desde la perspectiva política, lo que está ocurriendo en el Congreso. Hay una comisión investigadora que generó ciertas controversias antes de ayer, pero hay una arremetida muy clara, muy nítida, una estrategia, podríamos decir, comunicacional de la oposición, de instalar la duda respecto de las intenciones que tuvo La Moneda para encubrir este caso, ¿no? Incluso ayer el presidente de la UDI habló que la pretensión, esto sin ninguna evidencia, por cierto, de Palacio era extender esto hasta después de la primera vuelta de gobernadores y la elección de alcaldes. Se ha hablado del concepto de pacto de silencio, cosa que, y aquí me voy a tomar un minutito para señalar que es bien insólito, que se señale desde este sector, partiendo por la alcaldesa Belén Matei, sabiendo la historia que ella tiene, siendo hija de quien es, ¿no? Y que se señale esto del pacto de silencio, a mí la verdad es que me parece un poco impúdico, la verdad, ¿no? Podrían haber elegido otro concepto, es válido, ¿no? En democracia uno puede criticar eso por un lado, y por otro, esto que se instala la sospecha de que la intención del gobierno habría sido ocultar, tapar este caso. Insisto, no hay ninguna evidencia de esto. Uno puede, y lo decía ayer la vocera de gobierno, uno puede criticar los errores. Acá se ha señalado también en reiteradas ocasiones errores de no haber tomado decisiones oportunamente, errores comunicacionales, políticos, pero eso es distinto a tener la intención preconcebida de tapar algo, de encubrir, ¿no? Una situación tan grave como una violación, ¿no? Son acusaciones bien serias, y ahí quería partir preguntándoles, diputado Daniel Melo, cómo ve esta arremetida comunicacional que se instala, ¿no?, a principios de esta semana también con los dichos de Evelyn Matei. A ver, lo primero, como bien lo fraseó la ministra vocera de gobierno, en política no todo vale. Estamos además frente a un caso que es extremadamente grave, ¿ya? Yo celebro, la verdad, la prioridad que puso el Ministerio Público sobre este caso. Creo que en el tiempo que se lleva de investigación, la formalización, la prisión preventiva y todo el proceso de investigación que rodea, ¿no es cierto?, al caso del exsecretario Monsalve, creo que es muy relevante, porque primero da una señal que nadie está por sobre la ley. Acá existe efectivamente igualdad ante la ley, más allá de las investiduras, ¿no es cierto?, de las personas que son investigadas. Y tengo la impresión de que, mire, siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero de allí a decir que acá existe una manipulación, ¿no es cierto?, para encubrir, ¿no es cierto?, determinadas situaciones, me parece extremadamente grave, ¿ya? Yo creo que eso lo único que hace es horadar, dañar la legitimidad de nuestras instituciones democráticas. El presidente declaró, la ministra del Interior declaró, todas las personas que han estado relacionadas, ¿cierto?, de manera directa, han contribuido, ¿no es cierto?, en el proceso de investigación. El gobierno además instruyó, ¿no es cierto?, un sumario, ¿ya?, administrativo interno para poder esclarecer, ¿no es cierto?, determinadas responsabilidades.
Incluso se le solicitó que al Consejo de Defensa del Estado pudiera de manera efectiva evaluar, ¿no es cierto?, la posibilidad también de hacerse parte de estas investigaciones, y por lo tanto yo tengo la impresión de que aquí no existe pacto de silencio, o sea que los únicos que durante décadas han tenido un pacto de silencio es precisamente aquellos que enuncian aquello, ¿no es cierto?, que es la derecha, que es la oposición. El pacto de silencio que hoy día, este día de hoy, pervive es, lamentablemente, ¿no es cierto?, lo que está vinculado con crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, ¿ya? Y eso lo podemos ver en las Fuerzas Armadas, porque eso ocurre hasta el día de hoy, o si no sabríamos el paradero, por ejemplo, de los detenidos desaparecidos, ¿no es cierto?, y de los cómplices pasivos de la dictadura, que hoy día participan activamente, muchos de ellos, ¿no es cierto?, en política activa, en particular en la UDI, y todos aquellos que son los negacionistas, como el Partido Republicano. Sí, Yo creo que, sí. mira, y la verdad que Belín Matei, además, en una contienda electoral presidencial de cara a la segunda vuelta de gobernadores, busca además, ¿no es cierto?, traer, ¿no es cierto?, agua a su costal. ¿Para qué? Para tener rédito electoral. Creo que es la peor de las prácticas. Dejemos que las instituciones hagan su trabajo, la están haciendo, ¿ya? Y creo que se han dado garantías suficientes para que no exista ningún privilegio de ningún tipo. Yo insisto, las cosas se pueden hacer mejor, porque también uno tiene que hacer su propia autocrítica, pero es de allí a señalar de que acá hay un supuesto pacto de silencio, me parece que incluso es como casi una injuria, pues. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, eso fue el concepto que usó la ministra Vallejo ayer. Lo usó primero injurioso, el sí, exministro Cordero. en ese orden. Porque casi raya en la injuria. Casi raya en la injuria. No digo que esté bien lo que voy a decir a continuación, pero uno a estas alturas se conforma con bien poco. O sea, yo en realidad me conformo con que tengamos un debate serio. Esa es toda mi pretensión. Ya como que quizás deberíamos aspirar a más, pero partamos por ahí, ¿no? Y lo digo porque lo que más se le criticó al presidente fue su excesiva locuacidad. Quiero recordar que el día aquel de la ya casi mítica conferencia de prensa de 53 minutos, el humorista Luis Slimming hizo un celebrado paralelo entre las pizzas de Piñera y lo que él llamó el sándwich de palta del presidente, ¿no? Y esto va en una línea evidentemente opuesta a la de un pacto de silencio, ¿no? Y entiendo que lo que se ha discutido en estos días cuando se habla del manejo comunicacional del gobierno es el exceso de información, ¿no? Y no el intento por guardarse la información. Pero quiero agregar algo más, Lorena, y ahí te doy la palabra. Es mi comprensión, pero creo no estar tan perdido. Cuando uno escucha a un dirigente político de hablar de pacto de silencio, ¿no?, yo lo entiendo como la connotación de esconder situaciones ilícitas, ¿no? Encubrir. Y eventualmente constitutivas de delito. Entonces yo, en mi cabeza, vinculo pacto de silencio con, por ejemplo, el delito de obstrucción a la justicia, que está sancionado por el Código Penal. Creo no estar perdido al hacer esa decisión. Es más, creo que ese es el objetivo de usar el concepto, ¿no? Pero bueno, le preguntábamos más temprano, por ejemplo, al diputado Celi, y yo se lo dije como bien abiertamente, que por favor me explicara cómo... Y él insistía en que él consideraba que el gobierno había incurrido en el delito de obstrucción a la justicia, pero yo por lo menos como entrevistador no logré entender la fundamentación, a pesar de que se lo pregunté como 3 veces. Lorena, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo también escuché la entrevista antes de llegar y la verdad es que tampoco entendí muy bien cuál era la argumentación, porque entre que se basan en las 36 horas en que no salió inmediatamente el ex subsecretario y hoy día como que las cuñas comunicacionales del gobierno no se están refiriendo al tema, a mí me parece que tiene que ver con que dejar que la institución funcione. Y precisamente, tal como tú decías, lo que se ha criticado precisamente ha sido el hablar mucho desde el gobierno, e incluso que el mismo presidente habló mucho, se supone. Yo todavía creo que fue una señal de transparencia que fue positiva tomada por la ciudadanía, pero esa es una opinión desde la vereda. Ya entramos en el plano del legítimo debate político sobre si se hizo mejor o peor. Claro, Sí. exactamente, Sí. pero es evidente que
decir que esto es un pacto de silencio no solamente implica las posibilidades de delito de encubrimiento, de obstrucción a la justicia, etcétera, sino que además, diciéndolo en buen chileno, es como pasarse varios pueblos, cuando desde el sector, y esperaría más de una candidata presidencial que representa un sector, digamos, en donde ella cae en el mismo debate, siendo que si ha habido pacto de silencio ha sido precisamente los años de dictadura, en lo que ha pasado hasta el día de hoy, cuando todavía hay familias que no han encontrado a sus seres queridos, donde no se supo finalmente qué es lo que pasó en esos años. Por lo tanto, entrar a un debate tan doloroso, diría yo, para Chile, creo que habría esperado más, no solamente del sector de la derecha, sino que también del liderazgo que debiera tener una candidatura presidencial como la que quiere representar Evelyn Matei. Y en ese sentido comparto absolutamente los dichos de la vocera en términos de que en verdad en política no todo vale. Y que creo que hoy día, cuando tenemos una situación como la de un delito como violación, que sabemos uno de los delitos que está como en el centro del Código Penal, digamos, uno de los delitos más antiguos y más graves, diría yo, me parece que banalizar la discusión lo único que hace finalmente es dejar una vez más a la clase política siendo menospreciada por la ciudadanía, y creo que eso es muy grave, sobre todo cuando son vocerías tan importantes como lo que va a ser la próxima candidata presidencial probablemente de la derecha. Claro, ahora se instalan estos conceptos, diputado Lorena, que pueden ser muy efectivos comunicacionalmente, más allá de lo que estamos hablando nosotros acá en este espacio. Puede que para el común de las personas esto le haga sentido y se instala esto que de alguna manera el gobierno tuvo la intención de esconder, de tapar, de encubrir este caso, y en contraposición surgen las críticas desde el oficialismo, y como ustedes son ambos oficialistas, lo ha recogido la prensa los últimos días, esto de llamados a que el presidente o el gobierno haga una autocrítica más contundente. Hasta el momento el presidente no lo ha hecho de esa manera. La única que lo ha hecho es la ministra Toá, quien ha dicho que las cosas se podrían haber hecho mejor. Que se haga una autocrítica, que se reconozca el error en el fondo y que se dejen de cometer errores, ¿no?, comunicacionales evidentes que apuntan a sacar el caso de La Moneda, no tenerlo ahí. O sea, la conferencia del subsecretario Cordero, horas después de que se decretara la prisión preventiva de Manuel Monsalve, puede ser una del manual, digamos, de la comunicación política, es el antimanual, ¿no?, de meter el conflicto de La Moneda y no sacarlo. Y así ya a las 7:30 de la mañana. A las 7:30 de la mañana. Una serie de errores que son evidentes y que, insisto, como se ha recogido en algunos artículos de los diarios, vienen del propio oficialismo. Ahí les quiero preguntar cómo evalúan ustedes el manejo político, comunicacional. Esto no solamente involucra al presidente, a los ministros, sino que a los asesores también. Diputado Daniel Melo, ¿cómo lo? Mira, estamos hablando de una persona que estuvo a cargo del área más compleja y de las demandas más sentidas de la ciudadanía, que tiene que ver con los temas de seguridad y el orden público. Y está en el corazón, además, de la agenda política y de lo que ocurre ahí en La Moneda. Entonces, tengo la impresión de que esto ha sido bien complejo para el gobierno, ¿ya? Para poder evaluarlo en un primer momento. Pero, mira, el gobierno tomó una decisión, ¿ya? Claro, uno puede decir, se pueden hacer mejor las cosas, por cierto que se pueden hacer mejor, pero uno mirando desde hoy hasta hacia atrás, ¿no es cierto? Porque tiene todas las piezas del puzzle para poder decir, mire, sabe que sí, efectivamente podríamos haber hecho quizás la renuncia antes, ¿no es cierto? Haber salido a decir esta cosa y no esta otra, etcétera. Pero si uno mira en 48 horas, con la información que tenía el presidente y, en este caso, su equipo político, los ministros, se tomó una definición. Yo creo que, sin decir que es complejo, es la decisión que se tomó. El punto es qué es lo que se ha hecho desde ese momento hasta ahora. Y yo creo que ha sido completamente transparente. O sea, aquí, primero se instruye un sumario, se le solicita a la Contraloría que sea parte, al Consejo de Defensa del Estado. Cada una de las autoridades han venido, ¿cierto?, dando sus propias declaraciones. El Ministerio Público ha colaborado con la justicia, ¿ya? El Ministerio Público ha desarrollado el proceso de investigación sin ningún tipo de presión.
ha salido además las personas que estaban a cargo, ¿no es cierto?, de los ámbitos de inteligencia de la propia Policía de Investigaciones. O sea, ha existido, ¿no es cierto?, decisiones que han ido tomando el gobierno sobre estas materias, ¿ya? Pero efectivamente, la verdad, claro, en términos políticos, quizás comunicacionales, bueno, las cosas son como son. Es complejo. Yo creo que yo diría que es el hecho político del gobierno, ¿ya? Lo que ocurre con el ex subsecretario y todas las aristas que ha tenido. Ayer Pepe Toro hablaba de el cabal de Boric. Sí. Sí, pero mire, Se ha dicho hartas veces Sí, no, igual. pero más allá sí. de las caricaturas, la pregunta del fondo que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Existe igualdad ante la ley en nuestro país? Existe igualdad ante la ley. Y está demostrado a propósito de la formalización del ex subsecretario, la prisión preventiva, donde la está cumpliendo, y yo espero que existe también resguardo a la integridad también de las personas, porque yo tengo la impresión de que también hay una persona que tiene mucha información, pero además desde el punto de vista de sus propios derechos, ¿no es cierto? Y porque las situaciones que hemos visto estos últimos días son complejas, pero así todo existe igualdad ante la ley, ¿ya? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Ya? Sí, yo le mencionaba... El resguardo sí. también a la víctima Sí. y a la persona que hace la denuncia en hechos tan gravísimos como lo que hemos conocido. Entonces, eso es lo del fondo. Todo lo otro es parte, ¿no es cierto?, de la contienda o de la disputa política. Y ahí existen, ¿no es cierto?, las estrategias que tú recién comentabas a propósito de lo que hace la derecha. ¿Ya? Como Sí, toma este caso para... porque también reflexionemos. No existe convicción política, ni ideológica, ni de programa, ni de visión desde el punto de vista del avance de los derechos, en este caso de las mujeres, de parte de un sector político en la defensa de las mujeres. ¿Ya? O sea, aquí no está esa voluntad puesta. ¿Ya? Claro, no es la expresión de una agenda de defensa de los derechos de las mujeres. Lo Ahora, que hay diputado, es sí, dale la palabra ya a Con eso termino. Lo que existe allí es la búsqueda del rédito político, la ganancia política chica, con un hecho tan grave. Sí. Yo la verdad que me parece muy complejo. Lorena, estamos pasados antes de ir a la pausa, pero no quiero dejar tu intervención colgada al bloque siguiente cuando estamos en hablando está bien. hablando del Muchas tema. No, gracias. mira, súper breve. A la hora de decir que el gobierno lo ha hecho mal, por ejemplo, o que podría haberlo hecho mejor, creo que para efectos de un análisis justo, hay que decir que esta situación que ha ocurrido, aparte de que no tiene ningún otro precedente que permita decir, Es bien inédito. chuta, cuando el año 87 acusaron a tal ministro de violación, el gobierno de la época, bueno, no era un gobierno, era una dictadura, y el 97 el gobierno hizo tal cosa. No tenemos ese precedente que permita decir, bueno, y por el otro lado, para ser justo, yo entiendo que es una situación difícil, porque en un cargo tan complejo como el de presidente de la República hay anillos de confianza, ¿no? Y el subsecretario de confianza está dentro del anillo más cercano. Entonces, si el subsecretario de confianza va y te dice algo, la reacción natural, diría yo, de cualquier ser humano, es creer. Con esto no estoy diciendo que el presidente hizo bien en sostenerlo tanto tiempo en el cargo. Digo, estoy poniendo en el contexto específico en el que se dieron las cosas. Ahora, dicho eso, Lorena, ¿qué piensas tú que se podría haber hecho mejor? Mira, yo le he dado hartas vueltas al tema en términos de, primero, de que me imagino la situación que debe haber vivido la víctima para tomar la decisión de denunciar. O sea, sabemos que en este tipo de casos muchas veces pasan años en que la víctima denuncia. Y por lo tanto me imagino la angustia que debe haber sentido tratar de denunciar a su jefe con el tipo de jefe, digamos, o sea, con el tamaño poder que podía tener él. Eso por una parte. Y por otra parte también me imagino lo que pudo haber sucedido en ese momento en que se entera el presidente, digamos, y este anillo más cercano. Y no creo que el término sea que a lo mejor le creyó. Yo creo que en realidad creo que se actuó con prudencia respecto de lo que significa sacar al subsecretario Interior en un minuto que se estaba discutiendo el presupuesto, cuando hay una crisis de seguridad con todo lo que está pasando, sin tener todos los antecedentes y considerando además que, hasta donde yo entiendo, también hubo una manipulación de la información que entregó Monsalve al presidente en el momento en que se reúne con él, digamos, en términos de que no estaba todo tan claro, no lo contó todo, digamos, ahora que uno ve, dijo que él no se acordaba de nada, sin embargo, al parecer da la impresión de que él estaba bastante más consciente, de acuerdo a los videos que han salido a la luz.
salud. Pero independiente de eso y dándole una vuelta más de fondo, yo creo que aquí hay un problema también con los protocolos, digamos. O sea, en mi opinión, creo que los protocolos que uno, este tipo de decisiones queda en manos de la sapiencia mayor o menor de las personas que toman las decisiones, se pueden cometer errores, como por ejemplo, sostener en el cargo, a lo mejor innecesariamente por más tiempo al subsecretario. Creo que una vez hecha la denuncia, si existieran los protocolos un poco más claros, digamos, debió haberse a lo menos suspendido al subsecretario de manera de recabar más información y haber hecho un comunicado sin transparentar el motivo de la denuncia, pero en el fondo decir está en un minuto de suspensión. Pero eso es fácil decirlo cuando ya ha pasado un mes de esto y cuando en realidad la situación no solamente es compleja, sino que además es bien inédita. O sea, yo recuerdo quizá el caso más parecido puede haber sido el senador Lavanderos cuando salió una denuncia por caso de pedofilia, digamos, recuerdo yo, y que también demoró mucho. O sea, fue una investigación que hizo un equipo de reportajes de televisión. Entonces, no es un caso en que uno dijera esto en realidad, no es un delito, por ejemplo, de corrupción, que en el fondo es como lo más... exacto, y que es bien complejo porque además, y yo creo que eso también tiene que tenerlo bien claro la ciudadanía, este tipo de delitos no puede ser denunciado por otra persona, sino que solamente por la víctima, y por lo tanto los funcionarios que supieron del hecho tampoco podían ir a denunciar, digamos. Entonces se ha dicho mucho, de hecho escuché al diputado Celis decirlo, como que ellos también habían incurrido porque no habían hecho la denuncia, y en verdad eso no es real. Esa cacería de brujas contra todo el mundo por haber sabido, o sea, hay circunstancias. Los asesores. Sí. Bueno, tenemos que irnos rapidísimo a una pausa, estamos bien pasados, son las 9:08, a la vuelta tenemos que hablar de presupuesto. Ayer se llegó a varios acuerdos ahí en el Senado, y también de lo que va a ocurrir en 2 días más, que es la segunda vuelta de gobernadores. Hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile cumple 43 años y este viernes 22 de noviembre queremos celebrar con nuestra comunidad de auditores, lectores y colaboradores, con todos los cuales construimos nuestro proyecto de radio pública. Les invitamos a acompañarnos en el 102.5 FM y nuestra señal online radio.uchile.cl en un encuentro cultural y musical junto a los sonidos del gran Joe Vasconcelos, en vivo y en directo desde nuestra sala máster. Recuerda, este viernes 22 de noviembre a las 20 horas, Radio Universidad de Chile celebra su aniversario 43 en el 102.5 y radio.uchile.cl. La radio que piensa, una radio pública para Chile. Radio y Diario Universidad de Chile presentan transmisión especial Segunda Vuelta de Gobernadoras y Gobernadores Regionales 2024. Súmate al despliegue informativo con nuestro equipo de prensa, despachos informativos, análisis y entrevistas. Transmisión en vivo domingo 24 de noviembre en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Segunda Vuelta de Gobernadoras y Gobernadores Regionales 2024 en Radio y Diario Universidad de Chile. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan a un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Financiamiento para las Universidades del Estado, con la participación de Pablo González Soto, presidente del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior del Mineduc y director académico del Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Miriam Barahona Torres,
presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, y Sofía Naranjo Contreras, senadora universitaria y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les esperamos este martes 26 de noviembre a las 11 horas, en vivo y en directo a través de YouTube Live Radio Universidad de Chile. Desde ya recibimos preguntas del público a través de las redes sociales del Senado Universitario en X, @SenadoU, y en Instagram y Facebook, @uchile.senado. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Bueno, son las 9:13. Ayer finalmente el Senado de la República despachó el presupuesto. Tiene que ir a comisión mixta. Yo me estaba preparando para tener una semana como la que habíamos tenido antes, ¿no? Con peleas, acusaciones, puntos de prensa. Y fue bastante más parecido a una taza de leche que a una tormenta. No digo que haya sido cabalmente una taza de leche, pero bastante más parecido a una taza de leche que a una tormenta lo que ocurrió en el Senado. Hubo debate, por cierto, hubo condicionamiento, pero finalmente se despacharon en general las partidas presupuestarias. Aparece como un tema para el análisis político, no sé si sea del día de hoy, si quieren hacerlo también, abrir la discusión sobre algunos temas puntuales, como los SLEP, como los hospitales, como el INDH, pero sí aparece como un tema. Yo reconozco que lo hemos tratado aquí en la semana en la radio porque es de interés nuestro, y preguntar cómo les parece este contraste tan notorio en el tipo de discusión que se dio en la Cámara en contraste con el que se dio en el Senado, sabiendo que son roles distintos. Pero ayer, por ejemplo, el mismo senador Matías Walker criticó la discusión en la Cámara. Tuvimos ahí varios episodios y bueno, la pregunta de si poner de una manera tan enérgica estos puntos políticos en la discusión presupuestaria, voy a decirlo así como un señor antiguo, ¿no? ¿Es edificante o no para el debate público? Bueno, ahí ¿cómo lo ven? ¿Cómo se ha dado? Luego falta la comisión mixta, pero por lo menos tenemos estas 2 semanas para poder hacer un análisis. Lorena. Sí, yo tengo esa impresión, o sea, como en esa misma línea, digamos, en términos de que da esa impresión como que el Senado dijo, ya, ¿sabes qué? Pongámonos serios y no esperemos que haya esta discusión, porque en realidad hoy día la agenda pública tiene tanta discusión de distintos temas que me da la impresión de que dijeron, mira, en realidad el presupuesto hay que aprobarlo igual, pongámonos de acuerdo, y además que se abrió una crítica que yo creo que logró permear un poco más a la ciudadanía, y que yo creo que el Senado tomó conciencia de aquello, que es que en el fondo se tratan de poner puntos políticos y de hacer diferencias valóricas, éticas, qué sé yo, con las políticas públicas a través de la aprobación del presupuesto. Y yo creo que ese punto es súper relevante, por ejemplo, en que, no sé, la derecha deja en presupuesto cero el Chile crece contigo. O sea, yo creo que eso en la Cámara, digamos, y yo creo que eso, que ayer salió aprobado finalmente, logró permear a la ciudadanía en términos de que, mira, en realidad, una política pública que ha sido exitosa, que le llega transversalmente a las mujeres que se atienden en hospitales públicos, etcétera, y que llega muy sentidamente a la sociedad, y que fue uno de los legados de la presidenta Bachelet, salga con presupuesto cero, no tiene ninguna razón, digamos, una razón que tenga que ver con la ley de presupuesto. Puede tener una razón ideológica, digamos, pero no en esta discusión. Y yo creo que eso finalmente en el Senado se toma conciencia de aquello, lo mismo que dejar el presupuesto del INDH en cero,
Y así otros proyectos que evidentemente tienen que ver con una discusión que no marca el presupuesto del siguiente año, sino que lo que marca es un punto político, digamos, para el sector que lo rechaza. Y mi sensación es de que finalmente decidieron, mira, en realidad démosle curso a esto y dediquémonos a las cuestiones que a lo mejor sí puedan ser un poco más relevantes. Todavía falta aprobar el tema de educación, o sea, hay otras partidas todavía que son muy relevantes y que todavía no están aprobadas, pero por lo menos pudieron poner en la mesa qué es lo que pasa con los SLEP, por ejemplo. Y que ahí yo creo que va a haber que seguir discutiendo respecto de la implementación, pero efectivamente dejar a los SLEP sin recursos tampoco tiene ningún sentido, digamos, así es una política pública que se tiene que implementar y sin dinero no se puede. Entonces yo creo que por ahí va un poco lo que sucede en el Senado para ir limpiando un poco la discusión y enfocarse en aspectos que efectivamente le importen a los distintos sectores, digamos. Sí, bueno, el tema de educación, diputado Melo, fue bien relevante en la discusión de ayer, donde había más nudos. Bueno, estaba lo del INDH también, que finalmente se repusieron esos recursos. Lo de los puntos políticos ha pasado históricamente, las discusiones de presupuesto, quizás este año un poco más, o en más temas, por lo tanto es quizás más visible. Pero en el tema de educación, claro, hay algunos compromisos, acuerdos, que son como 25 puntos a los que se llegó, que apuntan a mejorar en términos de gestión y de administración. Los SLEP, la recuperación, por ejemplo, de los liceos emblemáticos, son cuestiones que uno dice son razonables, ¿no? Y en buena hora que eso haya sido así. ¿Cómo se ve desde la Cámara estos acuerdos y en general, ¿no? Esta discusión que ya está llegando a su etapa final? Viene la del reajuste ahora, que no va a ser fácil. En términos generales, creo que este es un presupuesto razonable dentro de lo restrictivo a propósito de las expectativas económicas, ¿ya? Porque, claro, si uno mira, por ejemplo, lo que ocurre en materia de educación, en mi caso, en mi distrito, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, SLEP Santa Rosa, ya estaba desfinanciado con la propuesta inicial del gobierno. Solo hasta junio estaba financiado. Junio, julio, la operación, la administración propiamente tal de la educación, la nueva educación pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno hubiese esperado? Y yo presenté algunas indicaciones en torno a esas medidas. Es que el gobierno, en el propio debate, podríamos haber incorporado, inyectado más recursos, ¿no es cierto?, para que efectivamente se cumpla con el compromiso de garantizar que los servicios locales de educación funcionen como corresponden. Estoy muy de acuerdo con que se eleven los estándares de control, de transparencia, se mejore la gestión. ¿Quién podría estar en contra de aquello? Es parte además de la filosofía que nosotros hemos desarrollado las últimas décadas como socialistas, además, de poder hacer que la función pública cumpla efectivamente sus objetivos, ¿no es cierto?, sobre todo en estas áreas, en materia educacional. Y por lo tanto, bueno, yo creo que ese es un debate que hay que dar en el Parlamento y en el Congreso, y el gobierno tiene que estar abierto. Lo que no puede ocurrir es sucumbir a la estrategia que tiene la derecha, que es propinar una derrota a las reformas que comenzamos a implementar en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿ya? Que esto fue todo el proceso de municipalización para garantizarle, ¿no es cierto?, a las familias de menos ingresos y clases medias emergentes el acceso, ¿no es cierto?, y el derecho a la educación pública. Eso no puede ocurrir. Entonces, uno puede caminar y mascar chicle. Ya tenemos el ejemplo lamentable de lo que ocurrió en Atacama. Y muchos de los SLEP, lo que han ido haciendo, ¿no es cierto?, es, a propósito de aquello, poder ir mejorando, ¿no es cierto?, la instalación de los servicios locales de educación. Va a haber un debate además en el Congreso, ¿ya?, de cómo se fortalecen esas medidas a través de la ley. ¿Ya? Y esa es parte también de la agenda del Ministerio de Educación que tiene el gobierno. Lo hemos conversado con el ministro Cataldo, ¿ya? Porque esto hay que mejorar también la legislación para que no ocurra los vacíos, ¿ya?, legales a propósito de lo que el ejemplo, ¿no es cierto?, de Atacama, ya que fue un completo desastre. Entonces, no es que no se hayan tomado las precauciones del caso, pero bueno, esta es parte de la contienda política. Entonces la derecha, a propósito de la discusión en materia de educación, claro, se tomó esto
se ha votado en contra, se ha rechazado. Yo espero que a propósito de este decálogo, ¿no es cierto?, de esta lista de preacuerdos, ¿no es cierto?, de protocolo, se pueda avanzar. Creo que es una buena señal, ¿ya? Mira, el Chile crece contigo, yo creo que es la política más revolucionaria del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ¿ya?, de nuestros gobiernos, porque yo lo quiero decir con mucho énfasis, porque la educación preescolar, ahí parte, ¿no es cierto?, la desigualdad. Si uno la enfrenta de manera correcta, lo que ocurre es que uno nivela la cancha desde el inicio. Entonces, yo estuve con licencia médica, la verdad, porque tuve una operación de urgencia, así que vi la discusión de la ley de presupuesto desde la casa, pero me llama mucho la atención de que programas como este, que pasan a ser políticas de Estado, se rechacen por parte de la oposición. Entonces, yo creo que hay un acto bien irreflexivo desde el punto de vista político, de qué se le ofrece al país. Porque uno no puede negarle la sal y el agua al gobierno en áreas tan importantes y tan significativas como esta. Pero mire, yo del Partido Republicano no espero absolutamente nada. Esperaría así de sectores más moderados de la derecha, Evópolis, hay sectores de la Renovación Nacional que conversan mucho, que permitan, ¿no es cierto?, hacer una conversación para poder avanzar de manera racional en aquellas cosas que son sentidas por la ciudadanía. La reforma de pensiones actualmente es una. O sea, no podemos, los pensionados de Chile no pueden seguir esperando que mejoremos las pensiones a propósito de esta trinchera ideológica en la cual estamos metidos, ¿ya? Tenemos los recursos a propósito de la aprobación de la ley de cumplimiento tributario para poder avanzar en materia de mejoras pensiones, por ejemplo. Pero necesitamos la ley. Entonces, claro, la ley de presupuesto es una trinchera más de la cual se toma la oposición para negar la salida al gobierno, para poder avanzar, ¿no es cierto?, en una agenda que garantice derechos sociales para las personas. Claro, está el dilema ahí de necesitamos más plata, hay que recaudar más, pero no queremos recaudar. Bueno, una discusión que es larga, ¿no?, en este gobierno. Claro, y que durante el gobierno pasado la oposición nos trató mal. Claro, y al final es un círculo que Claro, entonces eterno, yo no sé cómo espera la oposición que los trate el actual oficialismo si Evelyn Matei gana las elecciones. Entonces, ¿quién va a romper el círculo vicioso? Y además porque la gente está esperando en su casa que la política y la democracia resuelvan los problemas reales que están hoy día pendientes en nuestro país. Y eso no va a ocurrir si los sectores no conversan o dialogan y no somos capaces de poder mirar el interés general de las personas, de la comunidad. Y en eso yo creo que todos debemos, de alguna manera, ponernos de acuerdo, dar, ¿no es cierto?, esa vocación para poder mejorar las situaciones que viven los chilenos. Las situaciones apremiantes, a la verdad. Sí. Sí, bueno, y una mirada un poquito más a largo plazo es lo que falta en la política en general. Nos quedan algunos minutos y no podemos sino preguntarles cómo están viendo la campaña que terminó ayer y en realidad sus proyecciones o pronósticos, a ver si se aventuran con alguna proyección Hagamos una apuesta para la región metropolitana y en general para las regiones donde la contienda ahí puede ser más peleada. Estamos hablando de la región de la Araucanía, de Valparaíso, por cierto, ¿no? De Biobío. Alguien decía por ahí, creo que era Axel Callis, que si es que pierde Luciano Rivas en la Araucanía, si es que pierde Pepa Hoffman en Valparaíso y, por cierto, Pancho Rego acá, esto sería un escenario nefasto no solamente para la derecha, sino para Evelyn Matei, porque se ha vinculado mucho la figura de Evelyn Matei con estas candidaturas, ¿no? ¿Cómo ven eso? Y si tienen alguna proyección respecto de la región metropolitana, particularmente. Yo la campaña, la segunda parte, digamos, para la segunda vuelta, la he visto un poco como deslucida, diría yo. Como que no hay, como, oye, en verdad hay que votar el domingo, digamos. O sea, como que con tanta noticia, con tanta cosa, porque finalmente las personas igual se informan harto por redes sociales, por la televisión abierta, digamos, y no ha habido tanto de eso, pero sí creo que han quedado bastantes puntos, por lo menos han logrado instalarse, digamos. O sea, por ejemplo, lo que tú decías, el tema de que Evelyn Matei ha sacrificado su candidatura presidencial en pos de conseguir las gobernaciones, los gobiernos regionales, perdón, no se dice gobernaciones. Y creo que eso a la larga va a ser, porque yo tengo la convicción de que se van a ganar ciertas regiones porque han tenido un trabajo serio, que es el gobernador Mundaca en Valparaíso y el gobernador Orrego, Claudio, acá en la región metropolitana.
Con los otros no sé si aventurarme tanto porque no conozco tanto el detalle, pero creo que eso sí va a ser un retroceso o haber hecho esta apuesta que hizo Evelyn Matei de tratar de que a través de su respaldo las personas salgan electas, cuando en verdad estas personas, en el caso de la región metropolitana, tienen una posición política que ha sido bien clara, digamos, o sea, es disruptivo, o sea, lo que sabemos, digamos, que ha sido la forma en que irrumpe en la política Francisco Rego. Y por otro lado, también las posiciones que ha tenido María José Hoffman cuando era diputada, digamos, o sea, como... No sé, ¿es diputada todavía? No es diputada. Cuando era diputada, en el fondo, negándose a votar a favor de derechos para las mujeres, una serie de circunstancias. Por lo tanto, como sacrificio que hace Belén Matei en pos de tratar de traspasar esta votación teórica que ella tendría según las encuestas, yo creo que su capital político. Está apostando su capital político, exactamente. Creo que va a ser una cuestión que les va a traer un retroceso. Ahora, yo creo que el caso de Francisco Rego es bien como para estudiarlo, digamos. Yo no soy cientista, pero creo que es como un caso en que surge a través de un programa que además ni siquiera se da por televisión abierta, digamos, y además de una persona que se viste como una persona que viene como del pueblo, que ha sido trabajador, que por la meritocracia y no sé qué, siendo respaldado precisamente por las clases de élite que tiene el país. Entonces es una cuestión por bien Carlos contradictoria. Larraín, que no es, digamos, Exacto, una persona del exacto. pueblo. Bueno, diputado Melo. Mira, a ver, para partir por el sur, yo creo que Zafirio, a quien conocí en la Cámara de Diputados, trabajé junto a él, tiene una tremenda opción de ser el gobernador de la región de la Araucanía. Y espero que le vaya muy bien. Creo que es una señal importante, es una persona muy transversal. Así que yo creo que él va a tener un buen resultado. Además, porque él enfrenta a un contendor que está relacionado además con hechos de corrupción. O sea, a mí me parece bien complejo que la gente elija la Araucanía. Porque es el caso más grave de todas las gobernaciones regionales, además, es muy yo notorio. Creo que Zafirio, él va a tener un triunfo, ¿ya? Espero que al Jaro Navarro también le vaya bien en la región del Biobío. ¿Ya? Ahí hay un esfuerzo importante de todo el mundo progresista para que eso ocurra de manera efectiva. ¿Ya? Por cierto, también mantener la región de Valparaíso creo que también sería una señal importante. Y en el caso de la región metropolitana, mire, Claudio Rego fue gobernador, cuando le tocó ser gobernador en funciones, tuvo la capacidad de articular de manera muy transversal a todo el mundo, ¿ya? De manera transversal, derecha, centro, izquierda. Tiene una capacidad de gestión de política pública importante, ¿ya? Si uno mira, por ejemplo, solo las obras en la zona sur de Santiago, que me toca a mí representar, caso San Ramón, por ejemplo, inauguramos el nuevo cuartel de la PDI en materia de seguridad ciudadana, ¿ya? Todos los recursos para la reposición de veredas en las 6 comunas del distrito. Es una cantidad de inversión increíble, ¿ya? Las clínicas ginecológicas móviles para las mujeres, ¿ya? Entonces, para cada una de las comunas, ambulancias, o sea, obras, articulación, alianza con la comunidad, con los municipios, mirada además integral para construir una ciudad de futuro con estabilidad. Creo que todo aquello debiera hacerle sentido a la gente, ¿ya? Y al frente que tenemos un candidato que viene desde la farándula, que es disruptivo, que yo creo que se hace cargo de los diseños de candidatos como Trump, como Milei, que han tenido también sus logros, ¿eh? Ojo con eso, ¿ya? Porque yo creo que no hay que desestimar. Hay una contienda que es compleja, no es fácil, pero yo espero que la gente cuando vaya a votar el domingo vote en definitiva por la seriedad, pero también la capacidad de poder pensar, ¿no es cierto?, una región metropolitana con una ciudad que sea mucho más inclusiva, más verde, ¿ya? No es que sea el vocero aquí de Claudio Rego, la verdad, porque uno no puede hacer campaña a esta altura del partido, pero creo que hay capacidad de gestión y división de futuro frente a una persona que yo no le he escuchado una sola idea. Y cuando le escuchamos una idea, ¿cuál fue la idea? Algo que ya está hecho,
que ya está realizado Sí. en la región metropolitana a propósito de las cámaras. Entonces, aparte de eso, no lo he escuchado absolutamente nada más. Así que yo tengo la impresión de que Claudio Rego va a tener un gran triunfo el día domingo, de manera muy transversal, porque yo creo que él también tiene la capacidad de poder llegar a sectores más moderados, incluso de centro-derecha, que yo creo que nos van a dar un triunfo importante. Y eso también es una señal de que es posible en este país que aquellas personas razonables se pongan de acuerdo para poder hacernos cargos, ¿no es cierto?, de las demandas que tiene la gente. Sí, hay una hipótesis en la elección municipal de que se castigó a los candidatos que tenían formas violentas, ¿no? Vamos a ver si eso se ratifica o no en la elección de gobernadores regionales. Vamos a estar desde el domingo es de las 9 de la mañana aquí transmitiendo durante la jornada para ustedes, y el próximo lunes en Radio Análisis, literalmente con el diario del día siguiente, y me voy a acordar de lo que dijeron Lorena y el diputado Velo para ver si le achuntaron o no. Lorena, muchas gracias. Gracias por la invitación. Diputado también. Sí, gracias Patricio y Monse. Y a propósito de la ley de migraciones y de de los puntos de vista de las organizaciones migrantes que han tenido una gran lectoría en nuestro diario electrónico, a la vuelta vamos a tener una entrevista donde se ponen algunos puntos sobre el proyecto de ley de migraciones que son bastante preocupantes, para decirlo de manera suave. Pero bueno, escuchemos la entrevista a la vuelta. Son las 9:32 y con Montserrat Rolano vamos a un breve alto y les dejamos con la conducción de Claudio Medrano. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde.